Eso, right. Dios bendiga, Dios nos guarde. Hemos orado, hemos cantado fuera de lo que es la grabación y bendecimos al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite estos 15, 20 minutos estar en el estudio del Génesis 1, de Bereshit, del principio, del comienzo. Hemos hecho también un recuento de lo que hemos hablado antes y usted puede ver esto grabado en YouTube. Vamos a empezar. Creo que podemos empezar hoy en Génesis 9. Hemos dicho en los videos anteriores, en las clases anteriores, lo difícil que me es para mí avanzar en lo que es Génesis. Génesis es un mundo tridimensional, o yo diría que más. Y cada vez que estudio Génesis, es que me da ganas de volver hacia atrás. Uno de los puntos que nosotros podemos ver en Génesis de lo que volví a descubrir, y ya quizá ustedes lo sepan, es que algo que lo tenemos en la vista muchas veces y queremos y necesitamos que alguien lo diga para nosotros poder verlo. En este caso, cuando se estaba hablando de la creación de los cielos, la palabra Shamaim, creo que es, sí, sí, Shamaim, que es en plural, está hablando de los cielos. Un maestro estaba diciendo que en el tercer cielo vive Dios. Dios no vive en ningún sitio. El cielo no puede sostener a Dios. El infinito se contrae si quiere, por ejemplo, venir a la tierra, su espíritu. ¿Cómo le puedo decir? Pero Dios es como estábamos hablando también, Dios no tiene nombre. Nosotros encasillamos a Dios en nuestra mente finita para poder intentar comprender a Dios y lo encasillamos. Y él decía que el tercer cielo. Y más sin embargo, el cielo no es una materia, el cielo no es algo físico. El cielo son lugares espirituales y si nosotros, como vamos a estudiar en algún momento y que he dado pincelada, hay más de 7 cielos. No podemos creer solamente porque en una parte diga tercer cielo y ya creemos que es todo eso porque algo que se nos da más claro. Más sin embargo, si estudiáramos, incluso con la palabra, como le hemos dicho antes en hebreo, podríamos darnos cuenta de eso. Entonces, el cielo no es algo físico, es algo espiritual. Por eso es que nadie en lo físico puede entrar allí. La gente que dan versiones y sueños y visiones han sido gente que o durmiendo o mueren y lo llevan en el espíritu y lo devuelven. Hay gente que son impía o impía, como decimos nosotros, que no me gusta esa palabra, sino inconversa, que han tenido, y yo he hablado con ellos, revelación en el hospital, casi muriendo y no son evangélicos, que ellos han sentido que Dios lo ha llevado al cielo y lo han devuelto. Hago esto para empezar. Una persona tiene en Santo Domingo, yo estuve con él en un trabajo que tal, y me dice que tiene como 15 hijos, no, eran muchos hijos, muchos, porque yo lo vi, y era medio joven, 40 y tanto y me dice que tuvo un accidente tan grave que duró no sé cuántos días en intensivo. Y en esos tiempos, él dice que tuvo la visión y se acuerda, y yo como yo cuando voy a los sitios predico, él fue, dice que lo llevaron al cielo, y cuando lo llevan al cielo, le preguntan qué hace ahí. Entonces era como que ya se había muerto y que estaban buscando algo de por qué él se pudiera ganar el volverlo a la tierra. ¿Y sabe por qué Dios lo volvió a la tierra? No me crean a mí, eso lo dijo él, que él tuvo esa visión y ustedes dirían, pero es que los evangélicos son así. No, no es evangélico, es un bebedor bien de romo, de cuántas cosas que ustedes no se imaginan y la calle. Ese no tiene nada que ver ahora mismo con él. Ahora sí dijo que sí, que algún día se convertirá porque él sabe que es real, pero ahora mismo no. Y él dice que por los hijos, porque tiene muchos hijos y parece que en un sentido es buen padre, se ganó a que otra vez y tiene testimonio de que estuvo muerto varios días, porque si dirían, oh no, porque evangélico, no era evangélico. Amén. Entonces, el cielo es una cosa espiritual. Amén. Entonces, vamos a comenzar, a continuar con Génesis 1:9 en adelante. Dice así, Vayomer Elohim, quiere decir, y dijo Dios. Recuerden que esta palabra lo ponemos como el juez, Elohim, Elohim o Elohim. Muchas personas dicen Elohim, otro Elohim, porque es la misma palabra, se puede leer, lo que pasa es que con la acentuación ya uno puede entender que la K o la Jaf, Sofi, la K, que se leía Jin o Kim, lo podríamos ver, y también se traduce como jueces. Ahí es cuando vamos a ver también porque Dios dijo hagamos, porque Elohim, Dios, jueces en plural. Y dijo Dios que se reúnan las aguas
todo eso lo leímos antes, las aguas, por eso voy a adelantar, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Nosotros estamos en medio de agua, por eso es que cuando Dios habla y hablamos de Elías, del fuego, lo que significaba el agua, Shamaim, lo que era fuego y agua. Por eso vemos que los granizos también pueden convertirse en fuego fácilmente. También vimos a Elías que pidió fuego 3 veces y le vino, porque cuando tú conoces los misterios espirituales, está conectado con Dios, las cosas te salen más fácil. Nosotros también vimos en el 12 que Dios le habló a la tierra y la tierra dio fruto, dio vegetación, las plantas con sus simientes según su especie y de árboles con frutos provistos de la simiente de cada especie. Y Dios vio que eso era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Recuerden, como un repaso más breve, más comencé del 9. Ustedes pueden ir a YouTube como La Esencia de Jesús o Oliver Heredia lo encuentra y va a encontrar estos estudios. Así que si se siente un poquito, puede seguir eso y avanzar. Que el 14 y en el 13 dijo que es el tercer día. Y en el 14 dice, y dijo Dios, otra vez ahí la palabra Bayomer Elohim o Elohim, Bayomer en hebreo, y dijo Dios que haya luminarias. Aquí nosotros podemos ver que ya se hablaba de luz en los versículos primeros. Acuérdense que se hablaba de una luz, o sea, cuando Dios dice, y dijo Dios que haya luminaria, no estaba hablando de crear la luminaria como creó algunas cosas. También eso nos hace sentir a nosotros de ver que habían cosas creadas que funcionaban en tiempos atrás antes de que esto esté desolada, no diremos desordenada, que la tierra estaba debajo del agua. Hay muchos pinceles que aunque no nos debe parecer de que algo muy fuerte, muy profundo, no es tan profundo, es algo de darle al coco, dedicarle tiempo al Eterno y decir, ven acá, ¿cómo es que aquí dice que haya luminaria y no dice y creó Dios la grande luminaria, sino que dijo que haya, y que en el principio también tú puedes decir había luz y oscuridad, ya la oscuridad estaba creada, ya la luz estaba creada? Entonces nosotros podemos decir, pues entonces quiere decir que cuando se hace de día, yo he visto el sol no se ha salido y ya la luz tiene día. Entonces, wow, cosa más extraña. Entonces, ahí es cuando Dios aquí en el 14 nos va a hablar de que haya luminaria para distinguir lo que vamos a leer, que haya luminaria en la expansión, o sea, que ya había una expansión de los cielos. Ve, siempre cuando habla de los cielos en plural, la gente se queda hasta 3, pero hay más, para separar el día de la noche y que sirvan como señales para las estaciones de los días y los años. Si estoy leyendo una versión, me gusta leer versión diferente, por si acaso ven que no concuerda, pero va a decir lo mismo, aunque no tenga de la misma forma. Entonces Dios creó, dice que Dios creó, no creó, no, perdón, equivocado, dijo que haya. Es como cuando tú dices, cuando tú, por ejemplo, tienes a alguien en una habitación y viene alguien y tú le quieres dar una sorpresa y le habla de ese alguien que está en la habitación y esa habitación va a salir. Ahora, si esa persona, si no hay nadie, tú tienes entonces que crearlo. Y ahí es donde sabemos que Dios es grande. Y dice el 15, y serán lumbreras en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Ve, aquí habla de hacer. Aquí habla de hacer. Por eso es que nosotros pudiéramos decir que el tiempo que se está hablando aquí, también nuestro hermano Lugo habló, que lo hemos hablado de hace mucho, que los días que se cuentan en el Génesis no es un día de 7 días, no es un día de comenzar que la semana, lunes, martes, miércoles, que eso es otro tema de nombre que se puso, de 24 horas, cuando él estaba diciendo que el día comienza de la tarde hasta el otro día, y así no como nosotros que la comenzamos a las 6 de la mañana. Entonces nosotros tendríamos que saber y ver que no hay un cronómetro, no hay una cronometración, o sea, que no hay algo que se está poniendo
justamente, por ejemplo, pudiéramos decir, ya esto yo lo creé hace muchos años, porque mira, aquí está la tierra, aquí está el agua, aquí podemos ver qué hacía el Espíritu de Dios guardando las aguas, o qué hacía el viento de Dios, o qué hacía Dios, que es su Espíritu de Dios ahí. Entonces pudiéramos darle al coco para eso. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Entonces podemos ver en estos dos puntos, este punto, esta oración y dos puntos para terminar, que Dios hizo las dos grandes lumbreras. Eso nos da connotación. La lumbrera mayor que rige el día y la lumbrera menor que rige la noche. Además, las estrellas. ¿Ves? Por eso estamos hablando que diríamos nosotros que en un solo día, Dios creó. Yo sé que para Dios nada es imposible y Dios puede crear con un chasquido de Dios, pero en el tiempo de nosotros los humanos, no fue que se creó. Es lo que se da a connotar aquí, que está hablando de mucho tiempo. Y a nosotros eso no nos quitaría creerlo o tenerlo como estudio. Hablando de la gran lumbrera, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna. Yo he escuchado en estudio que la luna es más grande que el sol. Entonces aquí me está hablando de pequeño. No sé si es solamente por la dimensión del calor que da, o no, porque el sol da más calor y es más fuerte en ese sentido. Y dicen que como la luna está más lejos, eh, por eso se dice de que es menor. Otra cosita que podemos ver, que nosotros podemos decir en otros estudios más profundos, que la luna es un ángel y que el sol es un ángel. Entonces, esos son otros estudios que pudiéramos decir que no es solamente un sol, una bola y ya está ahí. Lo pudiéramos estudiar en otros casos que quizá entremos ahí. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra. Todo eso nos da una connotación de ver que algo, hubo una creación que sin en esta forma de decirlo cronometradamente, es como que si no encajaría de decir que en los 7 días pareciera como que el escritor quisiera hacernos ver que está algo es creándose así de un día, pero después nos hace ver que falta mucho tiempo. Y no estamos hablando que Dios en un segundo ya todo se forma, sino que hay una creación, es lo que se puede ver antes y que ahora se está arreglando, lo que el cual pudo haber un desorden cuando dice una traducción desordenada, otra es lo que dice desolada. Acuérdense de eso. Y para regir durante el día y durante la noche. Así puede separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno y fue la tarde y la mañana el cuarto día. ¿Ves cómo aquí Dios ve que la lumbrera, el sol, las estrellas, la luna, era bueno? Entonces, ¿cómo tú puedes ver que al principio había ya una luz? Entonces, ¿de dónde viene esa luz? También deberíamos de hacernos esa pregunta. ¿De dónde viene la luz que menciona Génesis 1 en adelante para hablarnos de que Dios creó, por ejemplo? Pero la tierra estaba sola de vacía, estaba sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Dios se movía la superficie de las aguas. En el 3 dice, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Pero Dios otra vez dice, no, Dios no creó así de crear, sino que dijo. Podemos ver cómo en esos momentos no se ve una creación, sino de algo que ya Dios tenía, haya luz. Y es como que se ve la luz. Y Dios vio que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad, porque estaban juntas, mezcladas. Cosa más rara, ¿eh? La luz había como, por eso mucha gente traduce desorden, pero hay que entender que entonces un poquito más para atrás, Dios nunca va a hacer nada malo, ni en desorden, como que si Él no supiera manejar las cosas. Señores, denle al coco. Es bueno que si tú eres evangélico, si tú eres seguidor de Cristo, si tú amas al Señor, le des al coco queriendo saber, indagar más. Un minuto en el metro, en el caminar, allá donde esté, busca libro, estudiar. Yo siempre se lo digo, yo a nadie le voy a prohibir que siga a un maestro. Yo a nadie le voy a decir, no siga a este, no siga a cual. Yo lo que le pudiera decir, si yo sé que hay alguien que está errado, que yo también, no que sigo, sino que escucho a gente que está erradísimo,
pero yo quiero aprender para yo no caer en ese enredo. Y por eso yo le pido a algunos que lean fuertemente la Biblia. A mí me enseñaron que con la Biblia solamente tenía, pero me di cuenta que no es que no tenga solamente con la Biblia, sino que quiero más expansión. Y para poder entender la Biblia necesito de gente que gastaron más tiempo y más dinero que yo para que me le expliquen. Por ejemplo, nuestro hermano y maestro, mi maestro Juan Fría. En el 20 dice, dijo Dios, ¿cuántos minutos me quedan? Como 6 o 7, sí. Y dijo Dios, Vayomer Elohim, que proliferen en las aguas seres vivientes y que vuelen aves por encima de la tierra en el espacio de los cielos. Miren otro ejemplo que le voy a dar de lo que tanto le he hablado antes. Y Dios creó las grandes criaturas de las aguas, los seres vivientes que se arrastran y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que eso era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, procread y multiplicaos, colmad las aguas en los mares y que se multipliquen las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes según su especie, grande y grandes insectos, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios a los animales de la tierra según su especie, al ganado según su especie, a todo. Eh, Creo que también hay otra versión que le hace ver al agua, que el agua Dios le da la orden y el agua crea. No es que Dios bajó con la mano a hacer los pececitos, porque ya sabemos cómo aquí más adelante vamos a ver qué fue lo que Dios hizo con la mano. Ahora, ¿ustedes se han fijado alguna vez que han tenido, somos dominicanos, todo lo que hay aquí, un tanque de agua en el patio que no lo movemos y que no hacemos nada? ¿Qué crea esa agua? Mosquito, gusarapo, ¿a que sí? ¿Qué crea un cuerpo muerto? Mosca, gusano. ¿Qué crea un lugar de la tierra que usted no lo repara y le cae agua, mucha hierba y maleza? ¿A que sí? Entonces, ahí está. Hay cosas que Dios no creó directamente él, sino que dio la orden para que crea. Lo importante en el caso es que cuando Dios da una orden, hay que cumplirla. Le dio la orden al agua y el agua creó. Y el agua todavía en esta fecha sigue creando. No voy a decir nuevas cosas, no, porque ahí ya yo fallaría. Crea, aunque diríamos el pecado y la contaminación, enfermedades, pero no es el punto. Igual la tierra y el agua crean, siguen creando. No te digo los aires, porque los aires no forman aves y cosas así, que sepa yo en estos tiempos. Eh, E hizo Dios a los animales de la tierra según su especie. El 26 dice, y dijo Dios, hagamos. Aquí es donde entramos a un punto que va a ser un poquito complicado, porque le voy a dar unos cuantos puntos que quiero que se rompan la cabeza por mí antes de que se la rompan por otro, porque yo me la rompí por ustedes. Y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros en nuestro estudio normalitos, evangélico cristiano, decimos de una vez, ahí estaba Dios hablando con el Espíritu Santo, estaba hablando con Jesús y ellos fueron. Otro dicen, Dios estaba hablando con los ángeles. Otro dicen cuántas versiones. Pero en una versión, en otra versión, que es la que quiero que escuchen, que ustedes quizás no la han escuchado, algunos sabios dicen, Dios estaba hablando con él mismo. Dios no tiene que darle respuesta, ni pregunta, ni nada, ni cuestionado, ni es cuestionado por nadie. Cuando dice, y hagamos a nuestra imagen y semejanza. Dios no tiene imagen física. Entonces, ¿qué Dios se refiere a eso? Porque lo dice que Dios es espíritu, ¿no? O alguien me dice si me equivoco este versículo. Dice, porque Dios es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, entonces Dios no es físico. Entonces, si dice aquí que no está haciendo a su imagen y semejanza, ahí cuando dice es la imagen creadora. Nosotros somos seres humanos y el hombre puede crear. ¿Cómo así, Oliver? Fue fácil. Yo tengo dos mellizos de hace poco que lo creé con mi mujer. Y ella es hombre, ella es un hombre también en el formato que está diciendo aquí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Dios habló,
Les dije varias versiones, usted puede quedarse con la que usted quiera. ¿No? Yo no estoy hablando de diciéndole a usted, ya viene Oliver a decir esta cosa. No, esto es un estudio y usted tiene que coger la parte que estamos. La parte que a nosotros nos gusta es siempre decir, Dios está hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Otro dice que con los ángeles, usted coja el que quiera. Aquí, si hablamos de Elohim, que quiere decir jueces, y dice Bayomer Elohim, o sea, y dijo el juez, o dijeron los jueces, entonces estaba hablando, aunque se hable en plural, Dios es uno. Acuérdense también que lo dice la Biblia, Jesús mismo lo dijo. Cuando a Jesús lo tentaron, le dijeron claramente que diga la confesión. Hubo unos años y ahora se está usando en los carajitos, en las bandas aquí en España. Me di cuenta que mi sobrino está en Londres y no quiere venir mucho a España porque en España aquí lo han parado como 3 veces, como él es un adolescente de 16 años, como para preguntarle de qué banda es. Y aquí, en esa banda se habla de que bajar bandera, que si tú eres de otra banda y este te pregunta y tú andas solo y por el miedo tienes que bajar bandera. Eso es un término de lingüístico de ellos de barrio, ¿no? Entonces, siempre alguien te va a cuestionar, alguien va a preguntarte, ¿en qué bando tú estás? En la cárcel se preguntaba y en la calle también se preguntaba. Y si tú decías al contrario, ya tú sabes, te machacaban. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a Jesús le querían identificar. Jesús, identifícate. Y cuando Jesús quería identificarse, lo primero que tuvo que decir, está en la Biblia, no lo invento yo, amén. Y no crean que yo lo estoy arreglando, sino es así. Cuando a Jesús le preguntan por Dios, que háblame de él, y ahí es cuando él le hace la oración que hacen todos los judíos del mundo, dice Adonai Ejá, dice, eh, porque el Señor, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá, el Señor nuestro Padre, Adonai Eloheinu, Ejá, es uno, porque Dios, nuestro Padre, o tu Dios, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Escucha Israel, Dios el Padre, Elohim, Señor, es uno. Entonces, él tuvo que confesar eso. Entonces, nosotros también deberíamos de confesar que Dios es uno, el Hijo de el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros podemos ver que la imagen que le da Dios aquí no es una imagen física que nos parecemos a Dios en ese sentido, porque Dios no tiene este rostro que tenemos nosotros. Dios es más bello para tener el rostro mío, el rostro de uno de ustedes, por amor a Cristo. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, lo creó a la imagen de Dios. Entonces, perdón, eh, eso es poderoso, pero la semejanza que Dios le dio es la de crear y a nuestra semejanza. Y toda esa palabra se traducen al plural porque nosotros nada más la podemos entender porque, como dice Elohim, jueces o dioses, la tradujeron por dioses. Pero entonces cuando dice, y dijo Dios, debería decir, dijeron los jueces o dijo el juez, hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo insecto y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ahí es donde está la imagen. Oye, como él dice, y esto está claro. Y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que aquí cuando se habla de esto, ¿qué es lo que quiere decir? Es nuestra imagen. Esa es la imagen que tenemos de Dios, que el gobernar, el ser el dueño, todos los animales, incluso si hay extraterrestres, ni siquiera se meten a este planeta tan perro por su casa. Nada, porque nosotros tenemos, incluso se dice, cuando Dios crea las plantas, acuérdense de esto, nosotros, el ser humano, ni los animales, nadie comía carne, todo lo que comía era fruta. Por eso es que también los seres humanos duraban tantos años. Ya estoy terminando, denme 2 minutos más, no se me desesperen. Los seres humanos comían planta, nadie comía carne. Después del pecado es que Dios deja que coman carne, pero no se comía carne. El león podía estar con la cabra, podía estar con todo, la hiena, todo lo que se creó comía
Pero entonces en el pecado es que viene a salir esa ira. El hombre gobernaba y todavía hay hombres que gobiernan bestias fuertemente, y es porque ese hombre todavía se encuentra con lo que tienen de parte de Dios. Déjame ver si avanzo. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. Ahí es la imagen que se estaba hablando, no es una imagen física. Y diríamos, pero es que Dios es multiforme, entonces toda la gente tiene ese rostro como Dios. Entonces, lo que estaba hablando era de eso. Lo creó a la imagen de Elohim, lo creó macho y hembra. Aquí hay un punto que ustedes tienen que saber, que ya Eva aquí estaba. Según como se está hablando aquí, para cuando yo le digo otra cosa, no se pongan raro. Eva ya estaba. Según esto, estaba Eva o estaba otra mujer, que a eso también hay dos vertientes. Quiero romperle la cabeza también con esto. Cuando se habla de aquí, ahí se dice que estaba Lilith. Yo no sé quién ha mencionado, se ha escuchado, imagino que nuestro hermano José, nuestro hermano Lugo ha podido escuchar lo que es Lilith, y podríamos dar muchas menciones, porque Lilith supuestamente en historias, óiganme esto, vayan a creer en mí, que yo lo estoy diciendo como firmeza, era una mujer que fue hecha al mismo nivel de Adán, y era una mujer que no obedecía a Adán, y por eso vamos a ver una referencia de más adelante. Entonces, miren un chiste, nosotros reíamos con eso. Cuando ella fue creada, por ejemplo, Adán le decía a la hora de tener intimidad, mujer, vamos a tener relaciones, ponte abajo. Y ella dice, ¿por qué tú no te pones abajo si somos iguales los dos? Mujer, ve a fregar. ¿Y por qué tú no friegas si somos iguales los dos? Y ustedes saben que lo están viendo ahora. Pero entonces, en ese tiempo, es como que si ella se sentía muy igual, y ahí es cuando ella fue desechada y fue al mar, y hay muchas historias de demonios y de parientes y de cosas que los que conocen esta historia en Cábala y en cosas muy fuertes saben de esto. Y los bendijo Dios diciendo, y creó Dios al hombre a su propia imagen, los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios diciéndole, procread y multiplicaos, colmad la tierra, sojuzgadla y dominar a los peces del mar, a las aves, todo eso lo mismo antes. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, no le dijo carne, que está sobre toda la faz de la tierra, y todo árbol que tiene fruto y que da simiente, lo cual serán para vosotros como alimento. Es todos los árboles, todos daban fruto bueno. Después de la caída, perdón, hay frutos que no se pueden comer. Vosotros como alimento se lo dio. Dice el 30, tanto como a toda la bestia terrestre, toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra animado por un alma viviente, todo vegetal lo he dado por alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Ya aquí terminé, ¿vale? Cuando se habla aquí que lo dio por alimento, vuelvo y lo digo, en ese tiempo no se comía carne, para que no vayan a confundir, y ahí dice tal, no, hay comas y puntos, y ahí usted puede denotar eso para luego comenzar cuando aparece Eva, que eso va a ser en el próximo estudio. Vamos a ver que Adán está solo, y le voy a dar pincelada. Hay sabios que dicen que Adán probó a todos los animales en niveles sexual para darse cuenta que estaba solo. Esa teoría yo no la creo, porque el hombre puede ser tan inteligente y de ver que no eran iguales para esas cosas, pero es bueno que ustedes lo sepan para que cuando lo escuchen por otro lado no lo crean. El tema de Lilith sí pudiéramos hablar un poquito más fuerte, porque Lilith es una creencia que se busca y se cree mucho en eso, de que al ella creerse como Adán, un hombre igual, ella no obedecía a Adán. Por eso es que también vemos una exclamación que la vamos a ver después, que es Adán dijo, ahora sí, ahora sí. Entonces, esa exclamación de ahora sí, hay dos puntos, que la primera mujer que le fue creada no le obedecía, o que lo que él probaba, los animales que él probaba para ver si podía ser su pareja, no era afín. Otra versión que hay de eso es que cuando Adán es hecho, la mujer estaba en su espalda, por eso dice que fue, o en su costilla a su lado, por eso dice que fue quitada de la costilla. Es una referencia que
cuando Adán estaba, era hermafrodita, era una mujer y un hombre. Todo eso ustedes tienen que saberlo porque yo no quiero, porque ustedes quieran con su religión, que yo no se lo diga, pero sí, no me gustaría que ustedes lo escuchen por otros oídos, que Adán y Eva estaban, o el hombre y la mujer estaban juntos, pegados, y después que Dios, por eso Dios tiene que dormirlo para quitarlo y despegarlo. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Me he pasado de los minutos que quería, pero este video va a estar grabado, que es lo importante. Shalom, Dios te guarde, Dios te bendiga. Shalom, shalom.